Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Temryukovna. Ella fue una princesa de origen kabardino que acabaría convirtiéndose en la segunda esposa del zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, siendo tan solo un capricho de dicho gobernante, además de que fue tachada de ser una mujer cruel y salvaje que ejerció una mala influencia sobre su inestable marido. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Paola Humada, Mar, Daisy Carolina Durán y Belén Lacaba. Se desconocen muchos puntos de la vida de María antes de convertirse en zarina, pero se cree que pudo haber nacido alrededor del año 1544 y que su nombre de nacimiento fue Kuchini. Ella fue la hija de un hombre llamado Temryuk, que era el jefe de los kabardinos, un pueblo que se encuentra principalmente al norte del Cáucaso, aunque también viven en pequeñas comunidades que se han ido extendiendo por algunas partes de Asia o de Europa. En el año 1560 falleció la esposa del zar Iván IV de Rusia, y pese a que dicho gobernante estaba muy afectado por la muerte de su amada esposa, el zar empezó a buscar una nueva esposa a los pocos días de quedar viudo. En un principio se pensó en casar al zar con la princesa polaca Catalina Jagiellon, pero aquellas negociaciones matrimoniales no salieron como Iván IV esperaba, debido a que la corona polaca exigía a cambio una serie de territorios que pertenecían a la corona rusa. Tras este compromiso fallido, el zar envió a sus mejores hombres a la región del Cáucaso con la intención de encontrar a las hijas más hermosas de los jefes que gobernaban a los distintos pueblos que se encontraban allí asentados. Durante aquella búsqueda, los emisarios del zar pronto descubrieron a María, quien era descrita como una adolescente de exquisita belleza, así que la muchacha sería llevada junto a su hermano Salmuk hasta la ciudad de Moscú, llegando a dicha ciudad en el verano de 1561. A los hermanos pronto les entregaron una serie de casas con hermosos jardines para que pudiesen disfrutar de su estancia en el Kremlin. Unos días después de su llegada a Moscú, el zar quiso conocer a María, ordenando que ésta fuese presentada ante él en los jardines de su palacio, y nada más verla quedó realmente embelesado con la belleza que presentaba aquella jovencita. Según se cuenta, el zar cayó rendido ante la hermosura de la adolescente y se encaprichó de ella, ordenando celebrar su enlace lo antes posible. La princesa tenía por nacimiento una serie de creencias y de costumbres que no eran aceptadas dentro de la corte rusa. Por esta razón, antes de celebrarse su boda, se tuvo que celebrar su bautizo el 6 de julio de 1561 en la Catedral de la Anunciación de Moscú, abrazando así la fe ortodoxa y cambiando su nombre por el de María. Aquel bautizo sería esplendoroso y muy emotivo. El zar le regaló a su prometida un valioso anillo y un pañuelo adornado con perlas. También le regaló una cruz de oro, mientras que sus hijastros, los príncipes Iván y Teodoro, le regalaron a su futura madrastra unas cruces doradas adornadas con diamantes y piedras preciosas, aparte de un valiosísimo diamante negro. El 21 de agosto de 1561 se celebró la boda entre María y el zar Iván IV en la Catedral de la Anunciación de Moscú. Para entonces, ella tenía unos 17 años de edad en el momento de la unión y él casi 31.
Aquella boda sería un acontecimiento un tanto agridulce. El zar parecía estar muy encaprichado de su joven y hermosa esposa, pero también hacía justo un año de la muerte de su primera esposa, la zarina Anastasia Romanovna Zaharina, de la que había estado profundamente enamorado, y se cree que aquella búsqueda tan repentina de una segunda esposa al poco de enviudar era para no sentirse tan solo y así tener la compañía de una esposa, buscando una sustituta de su fallecida mujer. Con motivo de su ceremonia, María recibió como regalo de bodas por parte de su marido un plato de Armenia elaborado con plata y piedras preciosas, además de un lujoso tocado que lució durante la boda y que también estaría adornado con perlas y piedras preciosas, además de recibir un plato nupcial que estaría elaborado con 3 kilos de oro, siendo considerado en su tiempo como una verdadera obra maestra de los orfebres rusos. Aquel segundo casamiento no solo fue un capricho del zar ante la belleza que presentaba su segunda esposa, sino que también sería por cuestiones políticas. Se sabe que el pueblo de los cabardinos le guardaban una gran lealtad al zar y se mostraron como sus vasallos al tener una serie de enemigos comunes. Además, existía una buena relación entre la familia de María y el zar, algo que estrecharía los lazos amistosos entre ambos pueblos. Es más, se sabe que Iván IV llegó a sentir un profundo afecto hacia el hermano de su segunda esposa, el príncipe Salmuk. Su matrimonio con el zar permitió a su familia el poder emparentarse con la familia real rusa y mejoraron su posición ante la sociedad rusa, dando así paso a la familia principesca de los Cherkasy, los cuales acabaron teniendo cierto peso a lo largo de la historia rusa. María sería descrita por los cronistas de su época como una mujer demasiado salvaje, intensa, apasionada, inconsciente, inmadura, desvergonzada, de fuerte carácter y cruel, convirtiéndose en una mala influencia para el inestable Iván IV, quien para entonces se mostraba bastante afectado por sus problemas mentales, sus ataques de ira, sus estados depresivos y sus cambios repentinos de humor. Incluso se dice que durante su segundo matrimonio, el zar se volvió aún más cruel y que, animado por su esposa, empezó a asesinar a sus enemigos, a los traidores o a cualquiera que le despertase cierta desconfianza, preparando para ellos terribles torturas y muertes. También se cuenta de que la corte rusa se volvió un lugar sombrío, extraño y lleno de ritos paganos, algo que incomodaba demasiado tanto a la nobleza como a los religiosos rusos. La relación entre María e Iván IV sería demasiado intensa y apasionada al principio, pero rápidamente se enfrió. El zar no podía olvidar a su primera esposa, Anastasia, quien siempre había sido muy cariñosa, dulce y paciente con él. En cambio, con su segunda esposa no se llegaría a entender del todo, y pronto empezaron a protagonizar acaloradas discusiones conyugales. Tal vez las descripciones que existen sobre María fuesen un tanto exageradas, ya que ella nunca fue aceptada del todo dentro de la corte rusa, siendo siempre vista como una princesa extranjera y de origen salvaje, que no era respetada ni por los religiosos ni por las familias boyardas. No se sabe a ciencia cierta si realmente María era tan cruel o tan mala influencia para su marido como decían las crónicas y los rumores de la época, aunque sí hay constancia de que su matrimonio no fue feliz, pese a ser al principio muy apasionado e intenso. Al poco de casarse, Iván IV se sumió en una profunda depresión y se mostraba muy afectado por el recuerdo de su primera esposa, ahogando así su dolor en el alcohol y en las mujeres,
algo que acabaría afectando enormemente a su relación conyugal. Pese a aquel gran distanciamiento que se vivía entre los zares, en el mes de marzo de 1563, la zarina alumbra al único hijo que llegan a tener los zares en común, un niño que se llamó Basilio Ivanovich, pero este niño falleció con tan solo 2 meses de vida. No hay apenas crónicas que mencionen cómo fue el papel de María como zarina. Tan solo hay constancia de que acompañó a su marido en una gira por Rusia para visitar distintos monasterios y que después realizaron una serie de peregrinaciones tras la muerte de su hijo Basilio, tal vez para rogar por el nacimiento de otro hijo varón y sano. María acabaría muriendo inesperadamente el 6 de septiembre de 1569, cuando tenía alrededor de 25 años de edad, en la población de Alexandrov, muriendo al poco de haber regresado de un largo viaje a la población de Vologda, en Rusia. Pronto surgieron una serie de rumores que decían que la zarina había sido envenenada por las familias boyardas, como ya había pasado anteriormente con la primera esposa de Iván el Terrible, la zarina Anastasia. Según cuentan las crónicas de la época, el zar apenas lloró su muerte y su fallecimiento apenas sería sentido por el pueblo ruso, quien se vería obligado a mostrar una falsa tristeza por su muerte. La zarina fue enterrada en el monasterio La Asunción de Moscú, pero como este acabaría siendo destruido en el año 1929, sus restos mortales fueron trasladados al sótano de la Catedral del Arcángel Miguel de Moscú, en Rusia. Su marido Iván se acabaría casando en 6 ocasiones más, siendo estos en su mayoría matrimonios demasiado breves e infelices. María solo fue un capricho del zar Iván el Terrible. Dicho gobernante no quería vivir como un viudo, buscando así la compañía de una nueva esposa que fuese la sustituta de su amada Anastasia, encaprichándose de esta princesa nada más verla, ante su juventud y su gran belleza. Pero María no tendría nada que ver con la fallecida Anastasia, siendo 2 mujeres que tenían personalidades distintas, pareciéndose únicamente en que ambas eran muy bellas. Según las crónicas y los rumores de la época, ella fue una mala influencia para Iván el Terrible, siendo descrita como una mujer temperamental, salvaje y cruel, que animaba a su inestable marido a cometer todo tipo de atrocidades. Pero algunos historiadores dudan si realmente esto fue así, existiendo la posibilidad de que María no fuese tan cruel o tan mala influencia para su marido, siendo tan solo una campaña para desprestigiarla ante su origen y por no ser una hija de una familia boyarda. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Temryukovna. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis y que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Maribel72, Ángeli Guillermo, Martín Tello, Flora Norimaki y Jesús Ignacio Sánchez. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Álvaro Sotomayor. Y con esto me despido. Hasta la próxima.